seco como el aire que respiro, tan seco como la mañana se levanta, tan seco que cuando le hablo me quedo Dios está aquí, tan seco como el aire que respiro, tan seco como la mañana se levanta, tan seco que cuando le hablo él me pide oír. Hay una parábola que el Señor Jesucristo le quiso ilustrar, ¿verdad? Con ella, una enseñanza o una pedagogía a unas personas que, ¿verdad? En su práctica religiosa eran, por decirlo así, muy religiosas. La parábola la podemos encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano. Dice la escritura, el Evangelio, de la siguiente manera. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayudo 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recuerdo también la grata enseñanza de un querido pastor bautista hace ya un par de años, que él nos, ¿verdad?, nos enseñaba que en la búsqueda de Dios había que ser humildes, había que ser, ¿verdad?, desatar ese ego personal ante Dios y ser humilde, reconocer, ¿verdad?, quiénes somos ante Dios y quién es Dios. En nuestra práctica religiosa es importante, ¿verdad? Y no estoy hablando de la parte cultural, ¿verdad? Esos referentes culturales, litúrgicos, pues que forman parte de nuestra identidad. No estamos criticando eso. Estamos hablando de la esencia misma de esa relación con Dios, ¿verdad? Que es lo que promueve la práctica religiosa, porque religión sin evangelio no hace sentido. Por eso me encantan las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque intrínsecamente envuelven una pedagogía transformadora, una pedagogía que penetra el alma y llega a la profundidad del corazón y cambia la mentalidad del interlocutor, de quien recibe el Evangelio, porque el Espíritu Santo hace germinar esa palabra, esa enseñanza plasmada en el Evangelio de una manera
particular, de una manera edificante en cada creyente. Esta enseñanza, ¿verdad? Nos enseña que más allá de la práctica religiosa, ¿verdad? La verdadera devoción, ¿verdad? La esencia, esa relación con Dios, tiene que partir de la humildad. Vemos a un fariseo, ¿verdad? Un religioso con todos los power porque tenía el standing social, tenía, ¿verdad? Ese prestigio ante los hombres. De hecho, en su propia oración, él le hace un listado a Dios, ¿verdad? Mira qué cosa. Él le dice a Dios lo bueno que es. Y en efecto, lo que él estaba comentando era cierto. Él ayunaba, él guardaba la ley, él diezmaba, ayudaba a los pobres. Sin embargo, no era humilde, porque sacarle a eso a Dios en cara no tiene ningún sentido. Y menospreciaba a los demás seres humanos, especialmente a los que él consideraba pecadores. Y allí había un publicano que él lo consideraba pecador porque era diferente, porque cobraba impuestos para Roma, ¿verdad? Porque no tenía su prestigio religioso y él lo menospreció en la misma oración. Sin embargo, el publicano reconocía su verdadera naturaleza, que es que somos pecadores todos y todas. Y si en algún momento hemos logrado algún avance significativo en nuestro caminar, la gloria de Dios. Ha sido el Espíritu Santo el que ha ido moldeando la imagen del Señor Jesucristo en usted creyente. No hay nada de lo que podamos actarnos en nuestra, ¿verdad? Propia esencia como creyentes o como religiosos, ¿verdad? Porque a fin de cuentas, si somos cristianos, si somos creyentes, más que religiosos, si somos verdaderos creyentes, ha sido por la gracia, la misericordia y el favor del Eterno, del Ser omnipotente, a quien llamamos Dios. Y ese publicano reconocía lo que en esencia somos todos los seres humanos, pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Y él pidió, ¿verdad? Fue con honestidad y con transparencia. Él fue al templo, ¿verdad? A la sinagoga, porque quería acercarse a Dios, pero con honestidad, con humildad. Señor, soy un pecador. Jesucristo, ¿verdad? Cuando está dictando esta cátedra magistral, esta parábola, a estas personas que se creían muy religiosas y que por sus buenas obras merecían la justificación, le ilustra que quien salió justificado verdaderamente ante Dios fue el pecador, porque reconocía su necesidad por Dios. El fariseo era tan y tan religioso que descansaba en su propio ego, en sus propias obras, en su propia religiosidad. Y que no es que la religión sea mala, no es que la religiosidad y las buenas obras sean necesariamente algo malo, son buenas, son necesarias, pero hay que reconocer y entender que si hacemos buenas obras, si logramos, ¿verdad?, hacer alguna práctica digna, ¿verdad?, de alabanza para el Señor, ha sido por la gracia de Dios, no porque nosotros seamos, ¿verdad?, merecedores de nuestra propia gloria. No tiene sentido autoglorificarnos, no tiene sentido alimentar nuestro ego. La humildad nos acerca a Dios. La transparencia, decirle a Dios qué somos en realidad, permitirle al Señor penetrar a la profundidad del alma y del corazón. Dios lo conoce todo, Dios te conoce a ti. Decía San Agustín de Hipona, obispo, doctor de la iglesia, que Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Dios me conoce mejor, ¿verdad?, que lo que yo mismo me puedo conocer, y sabe todos mis pecados, aun aquellos que me son ocultos, Él
lo conoce, por eso Él se compadece de sus hijos, de cada ser humano, y por eso Él extiende su gracia y favor y su misericordia, y lo demostró enviando al Salvador, al Señor Jesucristo, para redimir nuestros pecados. Por eso es importante que reconozcamos que necesitamos del Señor, que nosotros mismos no nos salvamos, nuestras buenas obras y acciones no nos salvan. Nos salva la fe en el Señor Jesucristo, nos salva el favor de Dios, nos salva la misericordia de Dios, nos salva el que Dios nos amó aún nosotros siendo pecadores, y por su gracia y favor podemos practicar las buenas obras, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, el único que merece toda la gloria y toda la honra por esas acciones maravillosas. Los espacios religiosos son maravillosos, pero son para glorificar siempre al Señor, porque Él es el perfecto. Y nosotros, seres imperfectos, que cada día tratamos de mejorar un poquito más. Cada día vamos en ese camino de santificación, guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, a discernir los caminos del eterno para nuestra vida. Y es importante que esa humildad en nuestra práctica religiosa, humildad con Dios, humildad con nosotros mismos y humildad con el prójimo, no debe ser nuestra religiosidad nunca el objeto del menosprecio, del desprecio, de la deshonra o de la mofa de otro ser humano, de un prójimo, porque piense diferente, porque crea diferente, porque su estilo de vida sea diferente o porque le consideremos pecador. No debemos menospreciarle, porque Dios conoce los corazones, y la misma gracia y favor que Dios ha provisto para ti y para mí la tiene para cada ser humano que crean en su corazón que Jesucristo es el Señor. Ora por ese prójimo a quien, ¿verdad? Tú piensas que necesita ser, ¿verdad?, transformado. Ora para que la misericordia de Dios, ámale, para que la misericordia de Dios le alcance, ¿verdad? Y no lo excluyas de tu espacio religioso, porque a eso no te llamó el Señor. Te llamó a amar, a tener compasión, a tener misericordia por todos los seres humanos. Y yo creo que es bien importante la humildad en nuestro ejercicio espiritual. En nuestros ejercicios espirituales, la humildad es muy necesaria, porque nos permite disminuir a nosotros y le permite al Señor Jesucristo aumentar, que mermemos nosotros para que el Señor, ¿verdad?, pueda ser el que se lleve la gloria y la honra en nuestra vida, en nuestro espacio de fe y en nuestro caminar y peregrinar por esta vida, ¿verdad?, que ha sido un regalo del Señor. Y en la medida en que nosotros nos despojamos un poquito, ¿verdad?, de esa grandeza religiosa, y somos humildes y reconocemos ante Dios lo que somos realmente, y tenemos humildad con los demás y con el prójimo, y les amamos, ¿verdad?, y abrimos el espacio para que ellos también reciban la gracia y el favor de Dios, vemos la grandeza del Señor obrando de una manera magistral. Que la gracia de Dios, ¿verdad?, te ilumine siempre, te motive, sea la fuerza motora que te permita accionar de una manera solidaria con el prójimo, siempre honrando a Dios en nuestros caminos, para la gloria de Dios, todo lo que hagamos. Que tengas una excelente noche, que la gracia y el favor de Dios siempre te acompañe. Dios te bendiga.